En este video tutorial vamos a trabajar una aplicación básica, la cual va a realizar las siguientes actividades. Específicamente necesitamos desarrollar una aplicación que permita registrar, consultar de manera general, consultar de manera específica, eliminar, consultar y modificar usuarios con la siguiente información: nombre, apellido, documento de identidad, sexo, mail y curso al que desea inscribirse. Cuando hablamos de registrar, de consultar, de eliminar y de modificar, específicamente estamos hablando de un proceso o de unas acciones que se denomina un CRUD. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir el Dreamweaver y colocar a rodar el SAM server. La razón por la que yo coloco a rodar el SAM server es porque si no lo hiciese, no sería capaz de interpretarme el código en PHP. Hay dos cosas fundamentales. Primero es colocar a rodar el SAM server y tener en cuenta que los archivos se deben de guardar dentro de la carpeta htdocs. Una vez abro mi SAM server, debo como tal de colocar a rodar los servidores, tanto el MySQL como el del Apache. Una vez estén en verde, voy a darme cuenta que ya están rodando. Como pueden ver, ya está rodando el Apache y el MySQL. Lo siguiente entonces será abrir la carpeta del htdocs. Normalmente esta carpeta en Windows se encuentra dentro de la unidad C, la carpeta SAM, y vamos a htdocs. En este caso yo estoy trabajando en Mac, pero es lo mismo. Simplemente voy a mi carpeta SAM, pueden ver que está la carpeta htdocs, y dentro de esta carpeta vamos a crear una carpeta que se llame CRUD. En esta carpeta CRUD seguiré guardando todos los archivos que se puedan generar desde este ejercicio. Ok. Cuando nosotros hablamos de registrar un usuario, lo que queremos hacer es solicitarle la información al usuario y llevarla a la base de datos. En pocas palabras, que quede guardada. Este proceso tiene dos pasos. Primero, desarrollar un archivo, el cual está compuesto por el formulario. Y segundo, desarrollar un archivo con un algoritmo que pueda coger esos datos del formulario y guardarlos directamente en la base de datos. Lo primero que voy a ir a hacer es abrir mi sistema de base de datos. Para eso voy a abrir una ventana de mi navegador. En este caso podría ser Google Chrome o Mozilla. Mi recomendado es Google Chrome. Y digito localhost /phpMyAdmin. Esto se puede ya que el SAM server ya está corriendo. Si el SAM server no estuviese corriendo, no podría ingresar a esta parte. Como pueden ver en la pantalla inicial, tengo un listado de las bases de datos que actualmente tengo en existencia y otras opciones, las cuales no me voy a centrar a explicar. Voy a hacerlo más de procedimiento. En este caso entonces vamos a base de datos. Un segundito. Vamos a base de datos e insertamos el nombre de nuestra base de datos. Vamos a colocar en nuestro documento que nuestra base de datos se va a llamar CRUD y que vamos a tener una tabla, en este caso que se llame registros. Venimos entonces al MySQL, copiamos el nombre de nuestra base de datos y seleccionamos el cotejamiento. Recordemos que el cotejamiento es el que permite directamente aceptar caracteres especiales de un lenguaje en específico. En este caso el español va a aceptar las señas, las tildes, entre otros. Para nuestro caso seleccionaremos el UTF-8 CI International. Vamos a buscarlo. UTF-8 General CI y le damos crear.
Aparentemente no sucede nada, pero si notamos en el lado izquierdo ya tenemos creada nuestra base de datos llamada CRUD. Vamos a dar clic en ella y lo que nos pide a continuación es crear la tabla. Si analizamos la tabla, entonces en este caso se llamará registros. Y cuando nos preguntan por el número de columnas, se están refiriendo al número de campos que va a tener esa tabla. En este caso, 1, que sería nombre, 2, apellido, 3, documento de identidad, 4, sexo, 5, mail y por último, el curso al que desea inscribirse. Entonces, en este caso tendremos 6 columnas o 6 campos. Damos clic en continuar y vamos a diligenciar los datos de cada campo. Voy a colocar esto por acá para que ustedes lo puedan ver y vamos a comenzar. En este caso el primer campo se llama nombre, el segundo se llama apellido. Vamos a distinguir un poco esto. No vamos a llamar nuestro campo documento de identidad, sino que en este caso vamos a llamarle CC. En Colombia es más conocido por cédula. Después seguimos con sexo, después con mail y por último no vamos a llamarlo curso al que desea inscribirse, sino código curso, porque verdaderamente no nos traeremos a la base de datos el nombre del curso, sino que nos vamos a traer solamente el código del curso. Bueno, después seguimos con el tipo de campo. En este caso el tipo de campo determina qué tipo de caracteres recibe el campo. Para un nombre vamos a seleccionar varchar, que deja seleccionar como tal, deja insertar, datos alfanuméricos, es decir, tanto números como letras, espacios y caracteres especiales. El apellido va a ser también varchar, pero la cédula podría ser integer, principalmente porque la cédula pues está compuesta solamente por números. Vamos a dejarla en varchar. Por el momento, ya veremos más adelante, les explico por qué. El sexo lo vamos a dejar en entero. Ustedes me dirán, el sexo es masculino o femenino. También vamos a traernos un solo valor. En el caso de que el usuario sea hombre o sea masculino, vamos a traernos el número 1 y en el caso de que sea femenino vamos a traernos el número 2. Por esa razón vamos a seleccionar campo integer, que lo que hace es que me recibe enteros. El mail lo vamos a dejar en varchar y el código curso también lo vamos a dejar directamente en integer. Como les había dicho, vamos a recibir es un código del curso. La longitud es la cantidad de caracteres que va a recibir este campo. Si yo, por ejemplo, digo que el campo mide 3 caracteres y le envío el nombre Juan, el nombre se almacenaría solamente hasta la A, es decir, Juá. Por esta razón hay que tener muchísimo cuidado en la longitud de los campos. Para el nombre, como sabemos que existen muchos nombres y que hay unos que son muy largos y otros muy cortos, vamos a decir que tenemos un aproximado de 30. Recordemos que hay personas que tienen hasta 3 nombres. Lo mismo para el apellido. En la cédula, analizándolo, tendríamos el siguiente caso. El campo mínimo sería de 6. Aún existen personas con cédulas de 6 números o hasta de 5 números. Pero vamos a pensar más en el máximo de caracteres que podríamos recuperar. En este caso, las cédulas actuales tienen 10 caracteres máximo. En el sexo solo vamos a recibir o a poder almacenar un carácter, ya que guardaremos o 1 o 0. En el mail, si lo analizamos, hay correos electrónicos que son muy extensos. Para eso vamos a colocarle 40 caracteres y para el código de curso solo vamos a recibir un carácter. Por último, para terminar la tabla, tenemos que indicar cuál va a ser nuestra llave primaria. La llave primaria es el campo que no se repite dentro de la tabla. En pocas palabras, la información que no debería estar repetida en la tabla. Para mi caso, puede ser o la cédula o el correo electrónico. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir dentro de la propiedad de índice de esta misma tabla que la cédula va a ser una llave primaria y que el mail va a ser único. Una tabla no puede tener 2 llaves primarias, por eso es que se trabajan con primarias y únicas. Las únicas también van a causar o van a generar que el dato no pueda ser repetido. La cédula efectivamente es el dato de reconocimiento de cualquier usuario en cualquier país. Aquí se llama cédula, en otros países tiene otros nombres. El mail
podría ser repetido, pero en la actualidad el mail ya es personal. No podríamos decir que dos personas tienen el mismo correo electrónico. O si es una persona empresa, pues ya es como empresa, pues podría ser tomada. Pero vamos a indicar que nuestro correo electrónico no se puede repetir. Por último, le vamos a guardar. Y si lo notan, ya tenemos mi base de datos llamada registros, que tiene una estructura: nombre, apellido, CC, sexo, mail y código curso. En el caso de que esta tabla fuese ser modificada, pues vienen y le dan cambiar. Ok. Si le damos clic en examinar, aquí deberían de ir apareciendo los registros existentes. Todavía no tenemos ningún registro porque lo que queremos es que precisamente el usuario pueda, a través de un formulario, enviar la información y que se grabe en esta base de datos. Vamos a abrir nuestro Dreamweaver y lo primero que vamos a hacer es abrir un documento en HTML. En este documento vamos a crear los campos para solicitar este tipo de información. Abrimos la etiqueta form, la cual abro y cierro de una vez. La etiqueta form tiene dos propiedades. La primera es método, el cual siempre vamos a trabajar post, ya que envía los datos encriptados de esta página a la cual deseo enviarlos. Y por último, el action. El action es el nombre del archivo que va a recibir los datos de este formulario. En este caso, todavía no voy a colocar ese nombre. Voy a generar un label, el cual va a tener la indicación del primer campo. En este caso sería ingrese su nombre. La etiqueta label, por lo general, o en este ejercicio, no va a tener más propiedades. Genero un BR para generar un salto de página. Después del label, lo que hago es que inserto un campo un input, tipo texto. En pocas palabras, va a recibir una sola línea de texto y puede recibir desde números, letras o caracteres especiales. Y lo más importante es darle un name. En este caso, si estoy solicitando el nombre, voy a llamar el campo nombre. Voy a insertar otro label para solicitar el apellido. En este caso, el apellido también va a ser una input tipo texto. Por name o por nombre le voy a dar apellido. Después debo solicitar el documento de identidad. Así inserto de nuevo un label que diga ingrese su número de documento de identidad. Y en este caso, aunque la cédula sea como tal un campo que nada más va a recibir números, en este caso va a seguir siendo un tipo texto. Una cosa es el tipo de campo acá en el formulario y otra es un tipo de campo en la base de datos. En este caso le voy a dar en name el CC para identificarlo. Después dice que debo de seleccionar el sexo. Yo el sexo no podría solicitarlo a través de un campo tipo texto, porque no va a faltar el que copie masculino o copie hombre, o que copie femenino o copie mujer, o no falta el que copie un dato que definitivamente no vaya a nuestro caso. Por eso es que obviamente después de crear el label que solicite seleccionar el sexo, lo que voy a hacer es directamente generar una input, pero tipo radio. El tipo radio lo que va a hacer es que solo me deja seleccionar un campo que se caracteriza por ser un círculo con un seleccionador verde en el centro. Debo de darle un name. En este caso vamos a llamarlo también sexo, pues porque si pido el sexo se va a llamar sexo, ¿sí? Pero si vemos en la previa, miren cómo me va quedando. Este
a input tipo radio no tiene una indicación, es decir, yo no sé si este campo pertenece a hombre o pertenece a mujer. Por eso es que al lado, en el código, al lado del campo a input tipo sexo, sin colocar un BR, lo que voy a hacer es colocar un label que diga masculino. Y miren cómo me va a quedar. Puedo copiar y pegar este código y simplemente decirle femenino. Y miren cómo me va a quedar. ¿Sí? Quizás así quieren que ustedes queden. Hay un datico muy importante. Cuando en dos tipos radios, yo solo deseo que se seleccione un campo, lo que debo de hacer es dejarle el mismo name a los dos. Si los dos no tuviesen el mismo name, se podrían seleccionar ambos campos. Y no sería lógico decir que una persona seleccione como sexo masculino y femenino en nuestra aplicación. Después vamos a solicitar el mail. El mail, tranquilamente, después de colocar el label, lo voy a solicitar a través también de un input tipo texto, en este caso con un name que también se llame mail. Hay un dato: el orden de las propiedades dentro del input no tiene nada que ver. Ustedes pueden colocar primero name y después type y les va a dar el mismo resultado. Por último, voy a pedir el curso al cual desea inscribirse. Aquí la pregunta va a ser sesgada. ¿Cómo así que sesgada? En una aplicación, normalmente entre yo más pueda limitar las respuestas del usuario, va a ser muchísimo mejor para mí como programador y también para la base de datos. ¿Por qué? Porque no voy a llenar mi base de datos de basura y voy a asegurarme como programador que el usuario siempre ingrese unos datos que son muy parejos en algunos casos. Por ejemplo, yo voy a tener 3 cursos. El primer curso se va a llamar cocina. Entonces, primero debo indicar, seleccione el curso al que desea inscribirse. Y si voy a darle la opción al usuario de que despliegue los cursos, pues entonces esto ya no lo logro a través de una input, ¿sí? Sino que lo logro con una etiqueta que se denomina select. La etiqueta select es una etiqueta que se abre y que se cierra y tiene una propiedad específica que se denomina name, lo mismo que los anteriores. En este caso vamos a decirle que se va a llamar código curso. Un select tiene dentro de él etiquetas que se denominan option. Las etiquetas option también son etiquetas que se abren y se cierran. Dentro de los options van las opciones que visualiza el usuario. En este caso, si estoy ofreciendo cocina, pues voy a colocar cocina. ¿Sí? Pero cada opción debe tener una propiedad que es el value. Value significa valor. En este caso, el valor que se le da a la variable código curso cuando selecciona cocina. Vamos a decirle que va a ser 1. Si tengo más cursos, lo que puedo hacer es que puedo agregar los demás a punta de option. En este caso, voy a decir que mi segundo curso va a ser de modistería. Va a tener un valor de 2. Quiere decir que cuando la persona seleccione modistería en la base de datos se va a guardar, es el número 2. Y por último, vamos a decir que vamos a tener un curso de decoración. Pero que cuando se seleccione decoración, yo me llevo a la base de datos el número 3. Miren que de esta forma ya quedó estructurado todo mi select. Okay. Aquí efectivamente no vemos que falten campos, pero tenemos que tener en cuenta que todo formulario debe tener un botón. Ese botón no lleva label, ¿sí? Sino que la misma indicación va dentro del botón. En este caso voy a trabajar una input que es tipo submit. El submit lo que hace es que acciona o inmediatamente invoca a la acción. Es decir, cuando yo le dé clic en este botón submit, lo que hace es que me va a enviar al acción o al archivo que va a recibir los datos de este formulario.
voy a colocar una propiedad value que viene a ser el nombre que aparece encima del botón. En este caso le voy a dar enviar. Si miramos nuestra previa, miramos que el botón ya quedó con este value encima y que es un tipo submit. Vamos a guardar esto. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues vamos a ir a buscar nuestra carpeta dentro del SAM server que hemos denominado, dentro del htdocs también, que hemos denominado CRUD. En este caso vamos a llamar nuestro primer archivo formulario insertar o inserta. Le voy a dar guardar. Muy bien. Voy a crear otro segundo archivo, pero en este caso este archivo no va a ser en HTML, sino que va a ser en PHP. ¿Por qué? Porque si un archivo que contenga código en PHP no está guardado con la extensión de PHP, el código no se ejecuta ni se interpreta. En este caso voy a guardar de una vez este archivo y lo voy a llamar como guardar datos. Y hay un datico entonces. Como en el action se coloca el archivo que va a recibir los datos de este formulario, en este caso en el action lo que voy a hacer es que voy a seleccionar guardar datos, es decir, el archivo que va a coger la información de este formulario y la va a procesar. Vengo a guardar datos y miren lo que voy a hacer. Como programadores o como desarrolladores, normalmente en la mayoría de casos uno siempre recicla. Es decir, si tienes código que ya ha sido desarrollado, pues tú puedes reutilizar ese código. Eso nos va a disminuir los tiempos de desarrollo. En las empresas de desarrollo el reciclaje es un proceso constante. Entonces, voy a abrir una página, en este caso que es phpya.com.ar, la cual les he referenciado en mis clases, y voy a ir específicamente al tema número 20. Si usted aún tiene dificultades en cuanto a la creación de formularios y en cuanto a conceptualización del tema, usted podría leer esta página y va a ver que le va a dar muy buen rendimiento. En este caso voy a ir al tema 20. ¿Sí? No me voy a leer el tema 20, sino que lo único que voy a venir a hacer es coger este fragmento de código de PHP. Vamos a darle control C. Voy a abrir mi Dreamweaver y dentro del body voy a copiar ese código. Noten que cogí solamente el fragmento en PHP porque mi página ya estaba estructurada. Ok. Acá yo tengo que hacer un análisis de qué hace este código. Yo se lo voy a explicar paso a paso. Muy bien. Cuando nosotros instalamos el SAM server, lo que hicimos fue instalar un servidor virtual. Ese servidor virtual queda con el nombre de localhost. ¿Sí? Normalmente para que un usuario pueda hacer cambios sobre ese localhost necesita una contraseña y obviamente el nombre de usuario. Entonces lo que vamos a ver acá es muy relacionado con esa instalación. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero es que yo defino una variable que se llama conexión y digo que la variable conexión es igual a una sentencia de MySQL. En este caso MySQL connect. ¿Qué hace esta sentencia? Tiene 3 parámetros y hace que tú te conectes a un servidor. En este caso el primer parámetro, ¿cómo sabemos que son parámetros? Pues mira que está separado por comas, ¿sí? El primer parámetro está en comillas, el segundo también y el tercero también. El primero hace referencia al nombre del servidor, entonces se conecta al servidor localhost. El segundo al usuario, se conecta al servidor localhost con el usuario root. Y el hecho de que estas comillas estén vacías quiere decir que tiene una contraseña pero que es en blanco. No es lo mismo borrar esas comillas hay que dejarlas en blanco, ¿sí? La palabra ordite es una palabra que se utiliza para que el computador saque un mensaje en el caso de que no pueda realizar, en este caso, la sentencia. En este caso, si no se puede conectar al localhost con el usuario root y sin contraseña, me va a sacar un mensaje que dice problemas en la conexión. Este mensaje es completamente personalizable. Sin embargo, si todo va bien dentro del algoritmo, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar otra nueva sentencia. En este caso la sentencia dice MySQL select DB. Este DB hace referencia a database o a bases de datos.
En este caso estamos diciendo seleccione una base de datos MySQL. Tiene dos parámetros. El primero es el nombre de la base de datos y el segundo con qué datos hace esta selección de la base de datos. Entonces, si venimos al phpMyAdmin, en mi navegador, tengo en cuenta que mi base de datos se llama CRUD y mi tabla se va a llamar registros. Entonces vamos a seguir en el Dreamweaver. Mi base de datos se va a llamar CRUD, ¿sí? Y el segundo parámetro es los datos con los que se conecta. Si lo notan, por acá ya habíamos definido la variable conexión que tiene todos esos datos de conexión. Ok. Si él no logra seleccionar la base de datos, entonces me saca otro ORDAIT que me dice problemas en la selección de la base de datos. Este mensaje también es completamente personalizable. Okay. Después, si todo va bien, si he podido conectarme al servidor y si he podido como tal seleccionar la base de datos, paso a una segunda sentencia, a una tercera, sentencia, que es MySQL Query. Esto significa que MySQL requiere. Ahora, ¿qué requiere? Dice, inserte dentro de esta tabla. Mi tabla en este caso no se llama alumnos, sino que se llama registros. Y entre paréntesis, como tal, deben de ir, mírenlo acá, los nombres de la tabla. Si lo recuerdan, los nombres de los campos de la tabla. En este caso, los nombres míos o de mi tabla registros son nombre, apellido, cc, sexo, mail y código curso. Si allá en el nombre del campo utilicé mayúsculas, aquí debo de tener en cuenta eso. Y viceversa, si lo utilizo con minúsculas. Entonces, vuelvo y repito. Insérteme dentro de la tabla registros en los campos nombre, apellido, cc, sexo, mail y código curso los siguientes valores. Los valores deben de ir dentro de paréntesis. De hecho, usted puede ver que están dentro de paréntesis. Ahora, ¿qué valores vamos a insertar? Pues vamos a insertar los valores que requerimos en este formulario. ¿Y cómo traigo yo esos valores? Esos valores los voy a traer con los names de cada campo. Si lo notamos, yo llamé los names idénticos a como llamé los campos en la tabla. Eso me va a facilitar un poco el trabajo, ¿sí? Pero si fuesen diferentes, usted tiene que prestar atención y colocarlos exactamente en el orden que es y con el nombre que son. Yo voy a hacer una cosita. Cuando yo hablo de request, hablo de campos requeridos específicamente, datos requeridos específicamente en este campo. Yo voy a cambiar mi request por los posts. El request hace lo mismo que los posts, solo que no genera tantos errores a la hora de pronto dejar un campo vacío. Okay. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si mi primer campo es nombre, el primer dato que le voy a mandar es nombre. Si mi segundo dato es apellido, el segundo dato que le voy a mandar es apellido. Tengan cuidado con algo. Como este código lo copiamos y lo pegamos, en este caso noten que este post no está dentro de unas comillas simples. Por consiguiente, debo de agregárselos. Ok. En este caso, mi tercer post o mi tercer dato que tendría que enviar sería la cédula. Por consiguiente, mi campo en el formulario se llamaba CC. Como no tengo más, lo que puedo hacer es copiar y pegar, pero con mucho cuidado. Mi siguiente campo sería sexo. Mi siguiente campo sería mail. El siguiente campo sería el código curso. Entonces vamos a colocarle un poco de lógica. Dice así, repitamos. Insérteme dentro de la tabla de registros en los campos nombre, apellido, cc, sexo, mail y código curso los valores que requería en el campo nombre, que requería en el campo apellido, que requería en el campo cc, que requería en el campo sexo, que requería en el campo mail y que requería en el campo código curso. ¿Sí? ¿Con qué datos hace este insert o este ingreso de los datos?
Pues con los datos de la variable conexión, y aquí lo tenemos. ¿Sí? Si no puede realizar esto, entonces miren que tenemos un ORDAI que me daría un mensaje personalizado que dice problemas en el select. Usted aquí hubiese podido colocar cualquier mensaje personalizado. Y hay un datico, lo concatena con un mensaje automático del MySQL. Okay. Si todo viene sin ningún error hasta acá, lo siguiente es seguir con la sentencia MySQL close. Este MySQL close lo que va a hacer es que me cierra como tal la conexión que tenía con el servidor. Si mal no lo recordamos, la conexión con el servidor estaba en la variable conexión. Por eso es que digo MySQL close me está cerrando específicamente la variable conexión. Por último, si todo va muy bien, lo que hago es que muestro un mensaje en pantalla que dice el alumno fue dado de alta. Guardamos este código y vamos a visualizarlo. Guardamos ambos. Lo que yo voy a hacer es que voy a ir a ejecutar el formulario, no voy a ir a ejecutar este archivo que tiene el algoritmo, porque para que este algoritmo funcione tiene que recibir datos de un formulario. Entonces, si no tiene datos del formulario, lo más probable es que nos muestre errores. Voy a ir a ejecutar el formulario. Voy a mi navegador y voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir una página nueva y lo primero que hago es invocar al servidor. Mi servidor se llama localhost. Segundo, invocar el nombre de mi carpeta. En este caso mi carpeta se llamaba CRUD. ¿Sí? Si yo le doy enter acá, miren que lo que hace es que me muestra la estructura del directorio. ¿Sí? Entonces le doy clic a formulario inserta y miren que estoy dentro del formulario. ¿Sí? Si miramos la ventana de navegación, miren que aquí estoy en el localhost dentro de la carpeta CRUD, específicamente en el archivo formulario inserta. Okay. Vamos a proceder a diligenciar estos campos. En este caso voy a diligenciarlos con mis datos. Juan Osa, mi cédula, mi sexo, el correo electrónico y el curso al que me deseo inscribir. En este caso voy a dejar cocina. Por último le voy a dar enviar. Recuerden que este campo tipo submit lo que hace es que me acciona la acción, valga la redundancia. Es decir, que me va a llevar a otro archivo. Yo le doy enviar y miren dónde hemos quedado. Quedamos en guardar datos.php. Hay dos cosas. Una buena, y es que me hizo el insert o el registro del alumno. Si vamos a la base de datos y le damos de nuevo en examinar para que actualicen, miren que me registró mi nombre, mi apellido, mi cédula, mi sexo, mi email y el código curso. ¿Sí? Pero tenemos un problema. Me está sacando una noticia que dice que hay un index indefinido. En pocas palabras, que hay un campo código curso que no está definido. Vamos a mirar dónde está fallando. Entonces vámonos a código curso. Por acá lo tenemos. ¿Sí? Y miren el error. Aquí en el formulario coloqué que es código curso con C minúscula, mientras que aquí lo llamo con C mayúscula. Entonces hago esa corrección, guardo, ¿sí? Y también vamos a hacer lo siguiente. Si lo notamos, en la base de datos no quedó registrado el sexo, quedó registrado 0. ¿Por qué? Porque en el formulario, ¿sí?, a los campos sexo, tanto al masculino como al femenino, debo de darle una propiedad que es el value. En este caso, el valor que se va a la variable sexo cuando este campo es seleccionado. Vamos a decir que cuando seleccionamos masculino va a llevar el número 1 y cuando seleccionemos el femenino va a llevar el número 2. Vamos a guardar esto y vamos a volver a cargar nuestro formulario. Nos devolvemos, actualizamos y vamos a volver a ingresar. Vamos a suponer que llenamos la información del señor Pedro Osorio, que tiene el siguiente número de identidad, ¿sí?, que es masculino, ¿sí?, que su correo electrónico es pedrito@hotmail y que se va a inscribir a un curso de decoración. Le vamos a dar enviar y miren que ya no tengo errores de registro
y me dice que el alumno fue dado de alta. Vamos a ver si esto es real. Entonces vamos a la base de datos, actualizamos y miren que tengo la información de Pedro Osorio con esta cédula en sexo 1 y con el mail pedrito@hotmail.com. Por último, el curso al que se inscribió. Él se inscribió a decoración, pero recordemos que es que el código de ese curso era el número 3. Muy bien. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Vamos a registrar a una persona con sexo femenino. Entonces vamos a decir que se llama María, ¿sí? Que tiene un apellido que sea Parra, ¿sí? Que su documento sea 1035. Con estos datos. Le vamos a decir que es femenino, que se va a inscribir a modistería. Y en este caso que el correo es maria@yahoo.es. Y le vamos a dar enviar. Miren que el alumno fue dado de alta. Vengo a la base de datos, examino y tenemos a María Parra con esta cédula. El sexo es 2, ¿sí? Su correo y miren el código del curso al que se inscribió. Bien. La consulta de los datos que van quedando registrados en la base de datos no deberían de hacerse a través del PHP-MyAdmin. Pues ¿por qué? Porque obviamente por cuestiones de seguridad yo no podría darle acceso a la base de datos a cualquier tipo de personas, porque esta persona podría modificarme, podría eliminarme. Imaginemos que sea un número de tarjeta de crédito o una contraseña. Sí, va a ser muy muy peligroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a crear el código que me consulta esa información del formulario. Lo primero es que voy a cerrar estos dos archivos, los cuales ya están listos, y voy a abrir un código nuevo en PHP. Voy a guardar este archivo con el nombre de consulta general y lo voy a guardar. Voy a ir a la página de PHP ya y me voy a remitir específicamente al tema 21, el cual se llama listado o selección de registros de una tabla. Esto me va a seleccionar todos los registros de la tabla. Entonces voy a insertar, yo me voy a coger el código, una parte, se la voy a explicar cómo funciona. Entonces vengo y selecciono el código que hay en PHP, le doy control C, voy al Dreamweaver, lo pego y vamos a disponernos pues a entender un poco este código. Vamos a ver que es relativamente sencillo, no tiene nada de complicado, es más largo que cualquier otra cosa. Entonces miremos. La variable conexión es igual a una sentencia que se llama MySQL Connect, que lo que hace es que se conecta con el localhost, con el usuario root y sin contraseña. Si esto no se da, me dice problemas en la selección. Después, ejecuto, si todo va bien, la sentencia MySQL Select DB. En pocas palabras, selecciono una base de datos. Mi base de datos se llama CRUD y hace esa selección de la base de datos con los datos de la variable conexión. Si no se puede realizar esa selección de la base de datos, lo que hago es que saco un mensaje en pantalla que me dice problemas en la selección de la base de datos. Después defino una variable que se llama registros y digo, registro es igual a un requerimiento o un MySQL query. ¿Qué es ese requerimiento? Dice, seleccione los campos código, nombre, mail y código curso. Aquí tendríamos que borrar estos campos porque son los que yo utilizo, pero hay un datico. Si yo quiero seleccionar todos los campos, simplemente coloco un asterisco. Esto quiere decir seleccióneme todos los campos. From significa de la tabla, en este caso mi tabla se llama registros. Entonces le estoy diciendo seleccióneme todo de la tabla registros con los datos de conexión. Si esto no se da, me dice problemas en el select y me lo concatena con un error de MySQL. Ok. Esta consulta que acabamos de hacer aquí, esta selección puede tomar dos caminos. O que se realice la selección de todos los registros o que no se realice como tal la selección de los registros. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el caso de que encuentre registros? Va a pasar lo siguiente. Por eso es que utilizo un while. Dice, mientras. Este fetch array quiere decir que si se encuentran registros o resultados de la variable, o en este caso de la consulta que tenemos en la variable registros, los va a almacenar en la variable rec.
¿sí? Hay que tener en cuenta una cosa, esto en programación se denomina un arreglo, ¿sí? Quiere decir que toda una consulta la almacena en una base de datos. En este caso, que si encuentra resultados los va a almacenar en rec. Entonces, abro las llaves y ¿qué comienzo a hacer? Comienzo a imprimir mensajes personalizados. Si lo notamos, el primer campo, vamos a colocarlo por acá, el primer campo que me va a imprimir sería el nombre, ¿sí? Esto es un mensaje personalizado. Por tal motivo, yo puedo colocar lo que yo desee, ¿sí? Entonces voy a colocar la palabra nombre concatenado con lo que quedó almacenado de la variable rec, específicamente del campo nombre. Y así lo voy a seguir haciendo con cada uno de los campos que yo recupere de esa consulta. Es decir, el siguiente campo sería apellido. Yo colocaría un mensaje personalizado que diga apellido y lo concateno con lo que me encontré del campo apellido. Asimismo lo hago con CC, solo que yo no voy a colocar CC, sino que voy a colocar documento de identidad y lo concateno con lo que me encuentro en el campo CC. Después me quedarían faltando sexo y mail antes de llegar al código curso. Puedo copiarme este código, pegarlo 2 veces y reemplazar, pero reemplazar bien. En este caso sería sexo. Y lo voy a concatenar con lo que me encuentro en el campo sexo. ¿Sí? Y por último, antes de terminar, el mail y lo concateno con lo que me encuentro en el campo mail. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. En el caso del curso, como yo en el curso no tengo el nombre del curso, sino que voy a tener un código, lo que debo de hacer es colocar un switch. Ese switch lo que hace es que me analiza específicamente un campo. En este caso me va a analizar el código curso. Recuerden que el código curso yo lo coloqué con C mayúscula. Y dice, en el caso de que en el campo encuentre un 1, me va a imprimir PHP. En este caso sería cocina, ¿cierto? En el caso de que me encuentre un 2, no recuerdo qué campo coloqué. Vamos a abrirlo por acá un momentico. Abrir recientes. En el 2, modistería, y en el 3, decoración. Ok, voy a hacer esto. Entonces, en el caso de que se encuentre un 2, yo voy a imprimir modistería. Y en el caso de que se encuentre 3, decoración. ¿Sí? Ok. Entendamos una cosa. Un while es una estructura repetitiva. Es decir, que mientras se encuentre un registro, él va a repetir toda esta estructura. Siempre va a repetir toda esta estructura. Es decir, que se va a repetir 3 veces. Porque notemos, que en mi tabla hay 3 registros. Ok. Después que imprima esto, por cada registro está imprimiendo un BR, que es un salto de línea, y un HR. El HR lo que es una línea horizontal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar este archivo que se llama consulta general. Voy a venir a mi navegador, ¿sí? Y voy a venir a mi carpeta principal CRUD, ¿sí? Y miren que ahí ya aparece mi archivo. En este caso voy a ir a consultageneral.php. Miremos que está imprimiendo cada uno de los registros, tanto con el nombre o con el dato que yo le di personalizado, como con el nombre que recupera de la base de datos. Realiza un salto de línea y por último imprime esta línea. Recordemos que el primero nos quedó sin curso, pero miren que aquí ya me imprime decoración y aquí modistería. Ustedes se dirán, hay un error, y efectivamente es así, porque miren que en el caso del sexo me está imprimiendo 1 o 2. Yo tengo que decirle que cuando en el campo encuentre un 1 va a ser hombre o masculino más bien, y cuando se encuentre un 2 va a ser femenino. Entonces vamos a hacer esto en nuestro código. Si podemos, si queremos, lo que podemos hacer es reciclar código. Vamos a copiarnos este trozo del switch, ¿sí? Y acá en el sexo, muchachos, lo que voy a hacer es lo siguiente.
Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y después del sexo coloco este switch. Este switch me va a analizar el campo sexo. En el caso de que encuentre el número 1 me va a colocar masculino. En el caso de que encuentre el número 2 me va a colocar femenino. Y este tercero obviamente me va a sobrar, porque no tenemos un sexo con un número 3. Vamos a guardar, venimos y actualizamos nuestro archivo, ¿sí? Y, disculpen, tengo un error. No tengo un error. Miren que aquí ya me está imprimiendo el sexo. Lo único que me faltó es que creo que borré un BR. Aquí borré un BR. Sí, voy a imprimir un BR acá. Dame un segundo, por favor. Y miren cómo va a quedar. Disculpen. Este BR viene acá. Sí. Actualizo. Y miren que ya me ha quedado organizado. Es decir, cuando se encuentra un 1, me imprime la palabra masculino. Cuando se encuentra un 2, me imprime la palabra femenino. De esta forma, yo ya he logrado hacer 2 procesos del CRUD. ¿Cuál? El de crear o el de insertar y el de leer o consultar.